Muy buenas tardes, queridas, queridos, querides, ¿cómo estáis todos? Nosotros estamos ahora mismo aquí en el corazón de Madrid, en Chueca, celebrando un Gameplays muy especial, por no el Día del Orgullo exactamente, pero sí en conmemoración a un orgullo un poquito más particular, el orgullo crítico, el orgullo que incluya pues todas esas luchas interseccionales de las personas migrantes, de las fronteras, también de las personas discapacitadas, porque mientras haya lesbianas, gays, personas intersexuales, personas trans, personas no binarias, que sigan siendo discriminadas y señaladas por ser simplemente quienes son, este día tiene que seguir siendo celebrado. Y desde Place no queríamos ser menos, hemos montado unas mesas de ensueño con actuaciones súper especiales, así que bueno, pues venga, vente, vamos para adentro. Hola, hola, queridas, ¿cómo estáis? Otra vez, o sea, literalmente me he movido un paso. Bueno, lo primero agradecer a todo este público maravilloso al que voy a pedir un fuerte aplauso, que nos está... ¡Claro! Efectivamente, querida, efectivamente, nos acompañan unas personitas maravillosas para darnos calorcito en este, bueno, pues en este orgullo que vamos a intentar que pues no sea todo lo capitalista que en ocasiones es y que efectivamente contemple una perspectiva combativa, una perspectiva de clase y bueno, pues al final realidades alternativas, porque no todo, pues ya sabes, es brilli brilli y todas estas cosas, aunque también lo respetamos y nos gusta mucho, que por eso yo me pongo pues bien drag, querida, para todas estas cosas. Como siempre te hemos preparado un vídeo al efecto para que disfrutes de este especial orgullo. ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. El Día del Orgullo se celebra para visibilizar y reivindicar los derechos de las identidades, orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas. Lo que me parece un exceso es la jornada del orgullo gay. A pesar de que en las últimas décadas España ha sido un referente en los derechos LGTBI, en 2020 se registraron 282 casos de delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. Me han agredido físicamente, me han agredido verbalmente, y cuando vas por la calle vestida como a ti te viene en gana, pues por desgracia estás expuesta a miradas y a comentarios. Pero en mitad de las reivindicaciones, las empresas aprovechan el orgullo para capitalizar la lucha y hacer campañas asociando sus marcas a la bandera LGTBI. Como que hacen ver que son súper LGTB friendly y tal, y realmente no. ¿Qué se reivindica este año en el orgullo crítico? ¿Estamos realmente avanzando en derechos y libertades? A todas las que sufrieron la violencia, esto va de Lorca hasta Samuel, ni un asesinato más. ¿Se ha mercantilizado el Día del Orgullo? Y pretenden instrumentalizar nuestra lucha, vaciarla de contenido para conseguir publicidad, votos, apropiarse de nuestras reivindicaciones y convertirlas en propaganda. ¿Cómo podemos proteger a las nuevas generaciones de la LGTB-fobia? Pero yo creo que es un derecho, ¿no? Que tengamos una vida fácil las personas trans. En esta puta vida, y para 2 días que vamos a vivir, que cada uno se coma lo que quiera, mientras que no moleste a nadie. ¡Estamos! Estamos, loles, estamos, la verdad es que sí. Bueno, qué amalgama, ¿no?, de imágenes, la verdad tan... ¿Qué os gusta esa palabra? Claro, querida, hombre, hija. Hay que elevar un poco el discurso con ese... Solamente es esa palabra. Bueno, la verdad es que sí, esto... Genesi, joder, te lo llevo diciendo bien todo el rato. Claro. Es artista multiservicios y mejor persona. ¿Qué te ha parecido este vídeo que te acabamos de montar? Bueno, increíble, y sale ella. Hombre, claro. Qué divertido. Anda, la Charlie, que tiene un pulmón, ahora la presentaremos también. Genesi, recién multada, ¿no? Me han dicho. Recién multada. ¿Recién multada por travesti? No, por ser una persona horrible y porque la Guardia Civil es todavía peor que yo. O sea que... Bueno, hija, pues que mientras que sea por eso, ¿verdad? A pares y nones. También nos acompaña Ira Ibris. Ella es militante transfeminista y marxista. Muchas gracias por venir, Ira. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí.
Oye, tía, ¿qué te has traído por ahí? Bueno, me he traído como 2 recomendaciones de libros, pero si quieres más adelante. No, empieza ya. Empiezo, vale. Hombre, que si no luego después la gente guarda 20 minutos como de concentración, entonces por si acaso para que no se les escape las lecturas, como cariño. queríamos hacer como un orgullo crítico, pues yo traía por un lado esta novela que es preciosa, que es Stonebridge Blues de Leslie Finberg, que cuenta así como historias de trasmaribolleras, obreras, de que el capitalismo es malo. ¿Cómo te gusta a ti, eh? Claro. Y luego así como un poco más teórico, pues la política de todes de Holly Lewis con ese Marx travesti que nos encanta, que yo creo que es un libro que relaciona muy guay, ¿no? Las luchas de la clase trabajadora, la crítica queer, y vamos, yo recomiendo los dos un montón. La verdad es que le sienta ese pelo de Marilyn a Marx que ni pintado, te lo tengo que decir, esto es una realidad. También nos acompaña Charlie, ese pulmón de movimiento marica que precisamente se alzó la voz de ahí. Estábamos viendo concretamente unos fragmentos, bueno, pues en protesta del homicidio a Samuel, del asesinato a Samuel. Dicho lo cual, ¿qué hacéis ahí en Movimiento Marica de Madrid? Cuéntanoslo un poquito. Pues bueno, nosotras somos un colectivo autogestionado aquí en Madrid. Y bueno, nos juntamos en torno a lo que tiene que ver con lo marica, es decir, lo marica simplemente es lo que nos hace unirnos, pero no somos identitarias, es decir, no por ser maricas nos centramos únicamente en un activismo marica, ¿no? No trabajamos contra el capital, somos antirracistas, anticapacitistas, estamos del lado de las putas, o sea, como trabajamos muchas líneas y siempre en la calle y lo que te decía, siempre desde una parte autogestionada, sin recibir ningún tipo de subvención, horizontal, no hay jerarquías, no hay líderes, todas contamos lo mismo. Me gusta eso, no hay mucho jaleo, ¿no? No, la horizontalidad bien. Está todo bien. Todo bien, somos muy mamarrachas también. Pueden pasar estas cosas, que la horizontalidad esté todo bien. También nos acompaña nuestra querida Raki Ripper. Ella es cantante, compositora, bueno, y además incluso te vas a animar al final a unos pequeños deleites que nos gusta siempre. Un deleite. ¿Qué tenemos, o sea, qué tiene que tener una buena cena, cariño? Pues un poquito de música, un poquito de canapé, que esos los hemos puesto nosotros antes y ya está. Y ya está, y vota alta con plataforma. Ah, te había entendido, y votar, y yo digo, votar también, siempre votad, por favor, que luego pasa lo que pasa, y que nos tenemos que venir a los garajes a celebrar cosas, porque por lo que sea, pues en fin, querida, a buen entendedor. Pocas palabras, sí. Desde luego, dicho lo cual, frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. ¿Qué os parece nuestro lema de este año, chicas? Que yo no sé lo que significa resiliencia. Ay, es que yo no sé palabras, yo no sé quién se le ocurrió invitarme. No. Yo no sé palabras, no sé cosas. Pero no te vas a saber palabras. Bueno, ¿qué quieres reivindicar tú, Genesi? O no, pues no reivindicar nada. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa que está aquí diciendo ella que me parece como muy interesante destacar, y es que todas las personas del colectivo, todas las personas que automáticamente se sientan en una mesa, parece como que tienen que hacer activismo de algo y simplemente te puedes dedicar a ser lo que eres, que es guapa. También te lo digo. O sea. Yo reivindico que quiero estar tranquila, ¿no? Que queremos todas estar tranquilas, que nos gusta. A ver, nos gusta también un meneo, ¿no? Una fiestita, tal. Un baile. Exacto, claro. Pero tranquilitas, ya de una vez ya toca. O sea, un baile tranquilitas, me gusta mucho eso. Charlie, visibilidad, orgullo y resiliencia. Sí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, visibilidad ante todo, ¿no? Salir a la calle, sacar la pluma y con lo que comentábamos de la violencia, el odio y así, frente a ello el fuego, la pluma, la purpurina, o sea, todo a la vez, ¿no? Seguir con la rabia, pero seguir siendo las mamarrachas que somos, que también nos gusta mucho. Y sobre todo, hacer una lucha constante contra todo este odio que recibimos continuamente, desde los medios de comunicación, desde el Parlamento, desde diferentes instituciones que continuamente mandan un lenguaje que al final en las calles se ve en la violencia, en asesinatos, y tenemos que pararlo ya. No podemos echarnos para atrás. Exacto. No, ni un paso atrás, les estaba diciendo. De hecho, has comentado una cosa que me ha parecido fundamental, Charlie, y es la importancia de sacar la pluma. Mi amiga Nerea Pérez siempre dice, bueno, pues por todas esas bolleras que pues iban super butch y fueron las primeras que fueron señaladas, y sobre todo en entornos que no necesariamente tenían por qué ser, pues eso, Madrid, Barcelona, sino pues en entornos más rurales, donde Ira, no sé si es, bueno, pues de otro color o de otro calibre salir del armario. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo soy de provincia, pero de ciudad, en plan. Pero justo me ha recordado Charlie porque este año hemos organizado como el primer orgullo crítico en Zaragoza, y justo el lema que hemos escogido era contra la racis heteronorma, disturbios y purpurina. Racis heteronorma, ¿eh?
¡Wow! Sí, claro, o sea, este año tocaba poner en el centro la lucha de las compañeras migrantes. Lo que sí que quería yo añadir es que cuando pensamos en el orgullo hay algo que no se suele tener en cuenta y creo que es preciso, que es que al final todas esas compañeras que organizaron una revuelta en Stonewall estaban respondiendo a un chantaje capitalista, ¿no? Que era este chantaje de los empresarios de la noche de que solo te dejaban existir disidente en tanto consumieras. Y yo creo que este chantaje perdura y que precisamente lo podemos ver en cómo aquellos productos culturales que hablan de personas queer, LGTBI, en primera persona o sin una tutela adultocéntrica, médica, son de pago. O sea, poneros a pensar, ¿no? Como cuántas de nuestras narrativas son accesibles a todo el mundo y no implican un consumo previo. Está sacando un temazo que me parece que son los referentes. Yo no sé si te quieres animar tú a comentar algo de referentes, sí, o sea, porque es que justo lo que estaba diciendo ella, yo lo pienso muchísimo, ¿no? En plan, cuánto contenido enfocado a nosotras está disponible, por ejemplo, en la televisión en abierto, ¿no? Y justo la otra noche estaba como, antes de acostarme, vi que echaron, no sé si era en la 2 o en la 1, como una peli que iba sobre un chico trans y era española, ¿no? Y me pareció súper chula, pero claro... Tenemos una serie aquí en la casa, Ser o no ser, claro que sí. Ah, pues no, pero era esa. Claro. Ah, yo pensaba que era una película. Es nuestras de Place, aplausos para Place. Joder. Pues me gustó un montón. ¡Bravo! ¡Vamos! Me gustó un montón, no terminé, no sabía que era una serie porque no la acabé, o sea, como que llegué como 40 minutos, ¿no? Y pensaba que era una peli. Y yo, tío, qué chulo. Está muy guay. Se ve súper poco y... Pues, sí, falta un mogollón de referentes y claro. además es la importancia que al final tiene, o sea, quiero decir, al final yo creo que has dicho una cosa que es muy importante y es cuántas de estas están en plataformas de pago, o sea, cuántas de estas historias que son tan importantes y además, sobre todo, estaba yo esta mañana preparándome para otro programa con motivo del orgullo, porque estoy haciendo más bolos que Jesús Vázquez, perdonadme. No, hombre, a ver, este aplauso, la mitad para Jorge Javier y la mitad para mí, ¿vale? Y un poquito también para Chelo García Cortés. Tenemos que decir que solamente dentro de la ficción española hay una representación del 9,2% en el año 2021 de personas del colectivo. Y muchas de esas historias son historias LGTB, o sea, que no es al final una historia que tú digas... Oye, es que yo tengo otra problemática más allá de mi mera existencia. O sea, quiero decir, no tengo problemas de precariedad laboral, como todo el mundo, incluso más precisamente por bueno, pues mi expresión de identidad, sea la que sea. Y bueno, pues evidentemente pues un temazo que luego después recuperaré, que es el tema de los referentes. ¿Qué falta dentro del orgullo, Genesi? A lo mejor cosas gratis. Sí. Que se pague a las artistas queer, que se les llama para ir a ciertas plazas y se les llama para ir gratis. Y eso no puede ser, porque siempre es a nosotras, pero luego llaman a Soraya, a las Azúcar Moreno, por decir que yo no tengo nada en contra de ellas, al revés, pero ¿y a ellas sí se les paga? Pues no son así las cosas. Pues son así las cosas, pues son así las cosas, querida, porque efectivamente, ¿quién nos paga a nosotras el tofu? Es que claro, vamos, es así, es así. Charlie, yo necesito que me aterrices un poco. ¿Qué derechos fundamentales creéis que nos quedan todavía por reivindicar y que no se reivindican lo suficiente a lo mejor? Yo creo que principalmente y ahora mismo la regularización ya. O sea, ha sido la base del orgullo crítico de este año y se tienen que conseguir de una vez esas más de 500.000 firmas que se está pidiendo. Y a la vista está, o sea, también hablábamos de representación, donde está la gente racializada, incluso aquí mismo, ahora mismo, ¿no? Necesitamos una regularización de todas esas personas que están sosteniendo económicamente este país y que no se les está dando un lugar de ciudadanía. Y además a eso se le añaden refugiados, CIES, cárceles, persecuciones. Lo hemos visto en la valla de Melilla hace nada. La policía ha ido a matar a gente a Melilla. Necesitamos ya una regularización. Y además de eso, pues todos los cuerpos señalados y oprimidos que vienen. Las trabajadoras sexuales, las jornaleras de Huelva, las trabajadoras del hogar y los cuidados, los manteros, los lateros. Hay muchísima gente que necesita derechos fundamentales y esenciales.
Me parece una lucha más que justa y más que necesaria, desde luego que sí. Dentro de todo el orgullo, estamos hablando como desde una perspectiva del orgullo crítico. ¿Me podríais ayudar a definir qué diferencias hay entre el orgullo regular y el crítico? Y el orgullo, claro, pinguacheado un poquito. Yo un poco como lo primero que diría es que, digamos, la presencia de los grupos revolucionarios, los sindicatos, los colectivos anarquistas, comunistas en el orgullo, es anterior a la presencia de todo el capitalismo rosa, pero incluso de las identidades, o sea, de estas asociaciones liberales, identitarias. De alguna manera lo que estamos haciendo no es nuevo, sino que estamos retomando el legado de nuestra estirpe. Y creo que esto está como además muy bien recogido por Piros Subrat en el libro de Invertidas y Rompepatrias, como ya pues en esas primeras manifestaciones, en el 77 en Barcelona, en el 78 aquí en Madrid, era una lucha totalmente interseccional, donde había sindicatos de putas, donde había compañeras pidiendo la amnistía total de las presas políticas, y que esto ha sido siempre la lucha mucho LGTBI. de Stonewall y tal, pero se habla súper poco de lo que se hacía aquí. Total. Bueno, es que hay una cuestión con los referentes, ¿no? Que en España hay un legado muy importante de luchas críticas, que han sido el pasaje de Oña, la revuelta de las Carolinas en el año 33, ¿no? Como esas trans y travestis se echaron a las calles por las Ramblas de Barcelona, y el legado sobre todo muy importante, por ejemplo aquí en Madrid, de la Radical Gay, de las LSD, esos grupos críticos que tiraron adelante con una lucha que al final, porque se paró, por el VIH. Porque mataron la lucha, porque no hubo unas ayudas públicas que frenaran la crisis del VIH, mataron a la gente que se echaba a las calles, y así es como se pasó de una lucha crítica, reivindicativa y, por supuesto, festiva, al negocio que es a día de hoy organizado por la FLGTB, Cogam, Mado, AEGAL y todas esas empresas que hay detrás. Además, o sea... ¿Qué es lo que falla ahora? Precisamente eso, que se haya convertido en un negocio. O sea, es increíble cómo nosotros reivindicamos la fiesta, por supuesto, pero que no se convierta en ese negocio que le saca dinero a la gente por asistir a ese orgullo. Y sobre todo, ¿a dónde acaba yendo ese dinero, no? Cómo esas empresas, sobre todo AEGAL, que es como este gran compendio de empresas LGTB, ¿dónde tienen negocios? Pues tienen negocios en Israel, por ejemplo. Y tienen hoteles en Israel y acaban subvencionando... ¡Ay, madre mía, ¿Qué te pones a tirar? ¿Te pones a rascar? Claro, es que hay gente muy chunga detrás de muchos lugares, ¿no? Entonces, por eso tenemos que seguir reivindicando la lucha autónoma, porque estamos juntas, somos todas amigas, estamos muy a tiro hecho y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, y no necesitamos ninguna institución, ni ninguna jerarquía, ni subvención que tire para adelante esta lucha. O sea, juntas podemos hacerlo. Ha venido Rosalía. Ha venido. Ha venido la Motomami. Motomami approves. Sí, efectivamente. Rosalía entró en el chat. Hay una cosa que creo que tienes razón, pero también hay algo de importante dentro de la festividad, yo creo, y es todas las personas, pues eso, de entornos rurales, porque es que justo tuve una conversación con Sisi Cáceres, que es bueno, pues una activista de Extremadura Entiende, y bueno, pues desde aquí la mando un beso. Es una lesbiana de 50 años, super butch, y ella pues justo... Y ella justo pues dice que venía a Madrid a coger pancarta, a estar en la primera fila, que era un día realmente de celebración, que obviamente la reivindicación está y persiste, y la visibilización se pretende durante todos los días del año también. Entonces, bueno, hay una parte en la que también seamos tolerantes. O sea, cuando nos sacan cuartos, no, caca, pero cuando va bien, cuando hay una cosa en la que, bueno, también trata de exponer y de acercar a lo mejor... De acercarse a la gente que también no está acostumbrada a vernos tan cara a cara, ¿no? ¿Cómo echamos, o sea, Raki, sí. Vamos a acercar esto para todo el mundo? Porque nosotros somos todo el público friendly, entonces vamos a intentar acercar esto un poco. Yo creo que, o sea, es eso, es como buscar el punto en que no haya como, que no sea como una cosa que está vendida ya, pero que siga siendo, pues lo que has dicho, como suficientemente abierto a que gente que no ha tenido la oportunidad, la suerte de estar rodeada de gente LGBT, de conocer también nuestras realidades, ¿no? Porque también si lo cerramos, ¿sabes? En plan, como que al final cuesta que la gente que no entiende o que nunca ha tenido, yo qué sé, un hermano gay, una prima lesbiana, en plan, ¿sabes? Siguen en su burbuja de, si es que yo en mi familia nadie, ¿no?
Sí, Entonces también absolutamente. el orgullo lo que hace es eso, el orgullo como mainstream lo que hace es eso, es acercar como a toda la ciudad, a toda la gente, o sea, que salimos nosotros a la calle y nos ven. Absolutamente. Entonces, o sea, para mí yo creo que, o sea, es lo que has dicho, en plan, yo creo que es un término medio. Totalmente. El buscar la reivindicación, no olvidar la reivindicación, pero también atraes a gente que nunca se interesaría por nuestras historias, ¿sabes? Sí, sí, absolutamente. Y además no olvidemos que son, pues eso, tu hija, tu compañera Claro, de clase, es todo el mundo, tu en panadera. realidad. Pero hay mucha gente que está en una burbuja que piensa que no tiene nadie en su familia o que no tiene nadie en su círculo de amigos y es como... Bueno, visibilizar hace que exista. Exacto. Esto es una Claro. realidad. Has mencionado algunos países, o sea, bueno, has mencionado Israel, yo añado Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, también Nigeria, Yemen, que han incluso criminalizado la homosexualidad. ¿Cómo es posible que ningún país haga nada al respecto? Yo ni idea, o sea, es que yo no sé ni dónde están esos países, pero me parece increíble o sea, no hay... Pena de muerte, ¿eh? No hay... Para... Existe la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo no hace nada? O sea, bueno, a lo mejor sí que lo hace, pero yo no lo sé porque yo no leo tantos libros como ellas. No me acaba uno de Jerónimo Stilton en la vida, entonces yo no tengo La ni ONU idea, es como que pero... hace así y dice, esto está muy mal. Yo creo que por ahí Esto hay estaba algo turbio mal. Mira, ¿qué detrás, pasa? Porque no Y se ya levanta está. la gente. O sea, A que ver, decirte que alguien tiene que levantar la mano aquí. Se quedan así, en plan. O sea, yo creo que... No hay países mariliendres. Eso digo yo. Bueno, estamos por construirlo, pero yo creo que también sería como importante decir que muchas veces los países que tienen como la legislación más heterosexista no es sino el marco que el propio colonialismo le impuso, ¿no? Que precisamente estamos hablando de culturas que muchas veces tenían otras formas de entender el género y que se les impuso como todo ese binario de género moderno, esa racionalidad heteropatriarcal. Y ahora esos mismos estados que lo impusieron, como que en el nombre de la lucha LGTBI, pues buscan incluso intervenciones imperialistas, ¿no? Como hemos visto, por supuesto, en el caso de Palestina. Y yo creo que es como importante eso, de entender que vienen desde ahí. Y yo diría prácticamente que la ONU es parte del mismo conglomerado que impuso el problema, ¿no? Claro, la ONU un poco para IP. Claro, o sea, al final es todo el rato el interés de ese Sí. imperialismo. Y tampoco echemos muchos balones fuera con esto, ¿no? Como que hay que señalar la violencia de esos países, pero mirar la violencia interna. Hace un año del asesinato de Samuel. Este año hemos vivido los asesinatos en Bilbao, a los cuales no se ha atendido debidamente. O sea, en este país se mata a maricones, a bolleras, a peña trans, a peña bi, o sea... Como... Voy a sacar este tema ahora. Delitos de odio. Efectivamente, solo en el año 2020 hubo 282 delitos de odio al colectivo LGTBI. Esto... ¿Cómo Es que es una os sentiros? burrada. ¿Os sentís seguras al salir a la calle? ¿Qué va? En plan, pero no. Yo tenía... Bueno, tú es que, por eso he empezado con el momento multa, porque es que a ella la han multado ayer. Ayer me llegó la multa, pero vale. eso fue en marzo. Yo ya pensé que no me llegaba, porque encima me hicieron un poco de misgendering. ¿Sí? Yo iba out of drag, como sin esto, y me dice, es que te pusiste como una loca. Y yo, ¡eh! Y yo, ¿como una qué? Dice, como un loco, como un loco. Y yo, acabas de decir como una loca. Entonces yo ya pensé que dice, nada, por esto ya no se la ponemos, pero no. Si alguien tiene 300 euros por ahí... Bizum. Un llamado Exacto. Bizum. Frillenes, sí. ¿Sentís más peligro en las calles, aquí, Yo- Charlie? Bueno, Charlie es que, claro, Charlie Yo- es yo un vamos. punky. O sea, Yo Charlie, es tengo- punky. O sea, Charlie no tiene miedo a nada. Yo creo que Bueno, todas en tengo esta mucho mesa, miedo. ¿no? En plan, al Sí. final. O sea, yo desde pequeña. Sí que es verdad que una cosa que he visto últimamente mucho esto, ¿no? En Twitter y tal, sobre todo. Cómo en cuanto pasan los 20, te dicen menos cosas por la calle que cuando literalmente eras menor de edad. O sea, la pederastia, o sea, o sea, el acoso sexual por las calles, cómo es literalmente una cosa cuando tienes 13, 14 años y cómo va desapareciendo conforme cumple edad, que o sea, te quedas como pensando, ¿no? Y entonces, con eso es como, yo como mujer, mis amigos gays, mis amigas lesbianas, toda persona que vaya de la mano con una persona de su mismo sexo por la calle, gente trans, o sea, es un miedo constante a volver a tu casa a partir de las 3 de la mañana, de ir por ciertos barrios de ciertas ciudades, es una movida.
yo no hay día que me sienta segura saliendo a la calle y más pues, con cómo me he visto o con cómo voy, en plan, que no es el problema, ¿no? El problema es la gente. Absolutamente. Bueno, y estamos diciendo esto que es como una pregunta que casi cae en todos los programas de ¿sentís miedo al salir a la calle? Sí. Pero además sufrís una especial violencia, me parece a mí, continuamente, sobre todo en la pantalla. Claro. O sea, que es una cosa que el otro día, pues por ejemplo, también una amiga estaba exponiendo una cosa dentro del Prado y llevaba una camiseta que ponía I was a lesbian child y bueno, o sea, eso era una tía que tiene un doctorado por Prince, o sea, que ya si encima te pones clasistón, dices, oye, pues mira, cariño, es que encima tengo menciones de honor, ¿no? Dentro de lo que... O sea, que cómo es vivir eso y que no se ha perseguido lo suficiente, porque entiendo que denunciáis también esto por parte del activismo. O sea, miedo hay, por supuesto, y sobre todo desde el último año hay muchísimo miedo, pero el hecho de saber que tienes una comunidad que está apoyando también te da mucha fuerza. Nosotras tenemos un colectivo que gracias a él muchas pueden aprovechar y sacar la pluma, reivindicarse como son, reforzar la identidad, ¿no? Y cuando hablabas de lo de la denuncia, hace unos años, ¿no?, que se aprobó esta ley de los delitos de odio, que parecía que venía a solucionar muchas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la ley de delitos de odio al final pues la utilizó la Iglesia en la Catedral de Alcalá de Henares, la están utilizando los propios nazis, porque como en este país no se penaliza el fascismo, decirle a un nazi puto nazi es un delito de odio. Entonces, denunciar está bien, pero que siempre hay que atender a la víctima y que creemos que una organización autónoma en el cual se te acoja, se te escuche y se te atienda a lo que necesitas y que tengas una comunidad que te respalde es muy gratificante. Bueno, es clave, desde luego que sí. Charly, una de las cosas que me parece muy guay que estás sacando, y además yo creo que pasa también un poco, pues eso, en el mundo drag, pasa en todos, que es la colectivización. O sea, hay una parte que es maravillosa y al final somos personas interdependientes con problemas muy diversos, o sea, que no hay dos personas iguales, eso es una realidad. Y que tú sientas el apoyo, el cariño, el refugio. Y aquí donde las heteras, querida, que yo, pues ya sabéis que lamentablemente soy heterosexual, emocional. Quisiera yo, pero no, cariño, soy de momento, querida, soy hetera. Dicho lo cual, pues aquí tenemos una gran labor, no una gran labor, sino una imperativa necesidad de levantar la mano cuando tú ves una injusticia y a lo mejor la estás viendo en clase, en un autobús, en un transporte público. O sea, yo me he encontrado vejaciones, malos gestos, a tías que iban de la mano, porque luego después de todo esto, evidentemente, la interseccionalidad también se le suma, pues eso, que tú seas tía, bueno, pues todas tus cosas, que seas racializada, por supuesto, bla, bla, bla. Y es un sumatorio de cosas donde sí puedes intervenir como ciudadana y decir, oye, mi nombre no, ¿qué está pasando aquí? Porque muchas veces también eso es importante. Ira, ¿crees que ya va quedando un poquito más clara la idea, la diferencia entre género, sexo y sexualidad? No. Yo no tengo ni idea. Pero... Yo no tengo ni idea. O sea, Yelesi representando también. Ellas son activistas, yo inactivista. Estoy inactiva totalmente. Pero de hecho, yo lo conectaría con una idea que ha salido antes en la intervención de Raki, que me parece muy interesante, que también dejaba entrever antes Charly cuando comentaba que el movimiento marica de Madrid como que no era un movimiento identitario, que es que yo creo que sobre todo para comprender todos estos episodios de palizas o de incremento de violencia que hemos vivido, igual podría ser interesante como una reformulación del marco, no tanto desde una perspectiva identitaria de qué somos, sino más de un cuestionamiento de la normatividad, de la normalidad en su conjunto y como aquello con lo que convivimos es pues violencia disciplinaria, ¿no? Violencia correctiva para que volvamos a ser normales, pero un poco para cualquier persona que se salga de la norma. En ese sentido me parecía muy interesante la campaña que hicieron en el Primavera Sound, en el punto violeta y arcoiris, que se llamaba Nobody's Normal, ¿no? Como politizar estos momentos que sufre cada persona en el que todo el mundo en algún momento se siente fuera de la norma, fuera de esa identidad rígida de hombre y mujer de verdad, y también añadir a las maravillosas palabras de Charly, que yo creo que si estamos hablando de orgullo crítico, como que tenemos la oportunidad brillante de recuperar de esas ancestras de Stonewall
esos parentescos alternativos y sobre todo pues una crítica ferviente al punitivismo. Y en ese sentido yo por lo menos sí que soy un poco suspicious de la figura del delito de odio, porque creo que nos presenta como algo individual y punible, lo que yo creo que es una cuestión más bien estructural, ¿no? Que dice Monique Wittig que la heterosexualidad es un régimen político, así que hay esperanza para ti, Inés. Yo estoy diluida ya, cariño, no os preocupéis. Pero precisamente creo que al final es como muy problemático en el sentido de, vale, estamos reproduciendo desde las instituciones, desde todos los aparatos ideológicos de la sociedad capitalista, ese heterosexismo y luego simplemente acabamos castigando a personas que casualmente están atravesadas por la racialización, por la precariedad, ¿no? Como que en vez de solucionar el problema realmente solo estamos creando chivos expiatorios. Sí. O sea, que te cuestiones un poco más allá de lo que tú estás viviendo. Básicamente, que lo que aquí se está intentando es un pasito más allá. Ese es el resumen, ¿no? Es que por concretártelo también a ti. Genesi, en una línea referentes, porque claro, yo sé que Lightyear a partir de ahora también, sí, pero... desde luego que aquí lo ha visto todo el mundo, porque esto está lleno de pronombres. O sea que... Pues yo creo que los referentes son súper importantes, porque cuando tienes a alguien en quien verte reflejado, dices, a lo mejor no soy tan diferente o no estoy solo, esto que soy o esto que siento es algo normal, que bueno, la palabra normal pues es una cosa, ¿no? Y yo creo que son súper importantes y por eso lo que decíais antes de que se emitan más cosas en abierto de contenido LGTB, que casualmente siempre hay que pagarlo, ¿no? Cositas de esas, que bueno, tampoco quiero decir mucho porque nunca se sabe en un futuro. Entonces, no claro, se sabe en un futuro, claro. querida. ¿Pero alguna referencia que hayas tenido tú? Pues, no sé, a ver, la Veneno siempre ha sido como una persona muy que... A lo mejor no era la persona más... ¿cómo decirlo? Como el icono más perfecto, todo el mundo sabemos cómo es, pero, joder, alguien en quien ver reflejado un poco, no sé, Claro. Una realidad Sí, que no totalmente. se mostraba, claro. ¿Alguna otra referencia por aquí? Pues a mí me parece súper inspiradora la figura de Anastasia Rampova, que es como una travesti generada que era valenciana, que a la vez formó parte de una militancia antifranquista que fue muy duramente reprimida por los funcionarios de prisión y que además como que siempre conectaba, ¿no? Esta lucha travesti por un mundo más libre, y a mí me parece una figura interesantísima. Raki. Yo referente, o sea... Joder, yo iba a decir Eva H, pero pido perdón, ¿eh? O sea, un poco, ¿no? Un poco Eva H, un poco Anabel Alonso, un poco, Sí, claro. No, mi referente, o sea, puede parecer raro, ¿no? Pero yo como andaluza, bueno, creo que mucha gente de mi edad crecimos viendo Canal Sur de Andalucía. Vale. Que había muchísimas series de anime, y en muchas de esas series de anime, por ejemplo Sailor Moon, había ahí dos pedazos bolleras, que eran la Sailor Neptune y la Sailor Urano, que realmente tú estabas viendo una pareja de lesbianas. Y ahora tenemos como todo el drama este de Buzz Lightyear, no sé qué, madre mía, un beso, tal. En plan, 2022, y esta serie que es de 1990, que luego Japón tiene sus cosas porque no es como el país más perfecto del mundo, sobre todo para las mujeres y tal, pero bueno. Ya te estaban mostrando, en una serie para niños te estaban mostrando en pantalla a dos lesbianas. ¿Y qué cogimos y qué hicieron aquí en España? Pues que cuando estaba out of drag, ¿no? Cuando no estaba transformada, Urano era un chico. O sea, que era aún como más todo, ¿no? En plan, o sea, directamente era como transiciona cuando se transforma. Espectacular. O sea, era espectacular si lo piensas. Da que pensar. En realidad eran dos lesbianas. Era una pareja de lesbianas y ahora lo piensas y dices, vaya revuelo con que Disney meta un beso de dos mujeres en 2022. En plan, como que claro, porque pues tenemos a Estados Unidos y a ciertas empresas como Disney y tal, las tenemos como que tienen que ser referente de algo y realmente no tienen que ser referente de nada. O sea, hay más viniendo de Estados Unidos. Disney yo lo siento. Muchísimas danos una referente, un referente, Charlie. Te digo dos. Ocaña. Travesti, sevillana, cañera, anarquista, potente, radical, o sea, como revolucionó Barcelona en los 80 y es lo más. Y Paco Vidarte. Muy necesaria su lectura, su potencia, también sevillana, pero asentada en lavapiés y, bueno, muy, muy necesaria.
Pues espero que hayas tomado nota de todo esto. Si no, no te preocupes, que quedará grabado para que te repases este minutaje del vídeo. Y bueno, vamos con el consultorio que ha hecho Daniel por ahí. Por supuesto, antes de que nadie se enfade, esto no consiste en una guerra para ver quién está más oprimida. Estamos reivindicando todas las minorías que hay dentro del colectivo, estamos reivindicando el propio orgullo como movimiento social. La realidad LGBTI es una cosa que sucede al tiempo en el que vivimos. Esto no es como la teoría de la gravedad que se escribió hace 4000 años y ya está. Es una cosa que vamos reaccionando según suceden diferentes tipos de opresiones. Entonces, decir que en el orgullo se reivindica siempre lo mismo es un poquito reduccionista, yo creo. Estos últimos tiempos, las identidades trans están siendo especialmente oprimidas por muchísimos ángulos, pertenecientes tanto a la izquierda como a la derecha, y a todo tipo de reaccionarismos. Entonces, llamar a este tipo de cosas orgullo gay o no sé qué, pues está un poco como fuera de lugar. Lo cierto es que estamos avanzando. La mera agitación, la mera globalización y la mera polarización en esta sociedad en la que cada vez se nos tiene más miedo por algún motivo es muestra de que tenemos poder y este poder está intentando ser arrebatado. Pero de verdad que queda mucho por lo que luchar. Por supuesto que el homosexual blanco cis pasable, digamos, tiene ya todos los derechos de un ciudadano y por eso en España no hay homofobia, no te jode. Querido, hay 7 letras en el colectivo y tenemos que estar todos contentos en el mundo, yo creo. Si bien es cierto que a nivel legislativo estamos consiguiendo derechos muy importantes para todos, hay una reacción muy fuerte y muy tóxica que se está dando en las calles. Y de verdad que no es difícil en nuestra vida cotidiana, en la educación, en las escuelas, en la familia, en las casas, en los grupos de amigos, aplicar 4 o 5 tonterías para simplemente tratar bien a la gente. La juventud, las nuevas generaciones son víctimas de esta polarización y a algunos les educan en este miedo, en este odio, en este rechazo contra el adoctrinamiento LGBT. A ser gay está de postureo, a hacerme caso. Así estamos, así estamos. Bueno, ahora os traigo un pequeño juego que se llama Queer Story, fíjate. Ha llegado la hora de divertirnos un poquito, porque celebramos el Día del Orgullo. Claro. Nos vamos a poner un poquito juguetonas, que pues obviamente, querida, no pasa nada, porque aquí estamos perfiles muy distintos. Yo la primera, yo soy una ignoranta y estamos aquí para aprender todas. Eso es así, obviamente, claro. ¿Cómo vamos a hacer un pulso a activistas que están todo el día leyendo? No, quita. Sapas, que sois unas sapas. Dejad de leer. Dejad de leer, ir por ahí a daros unos besos, a echaros una calimochada, sí, y cosas así. Poquito unos besos. Una calimocheator.com. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver vuestros conocimientos, vamos a poner en prueba vuestros conocimientos de Queer Story. Bueno, que yo sé que es un poco forzado, ¿no? Pero vamos a preguntaros cosas sobre la historia queer. Así que vamos con algo facilito. ¿En qué ciudad estadounidense empezaron los disturbios de Stonewall en el 69? ¿En Chicago? ¿En Nueva York? ¿En Miami o en Los Ángeles? ¿Qué diría Pitbull? Nueva York. Nueva York. Pues sí. Claro que sí. Hombre, la Jenny, yo no que no soy tan tonta, que tengo el bachiller. Ay, Dios mío. Bueno, pues efectivamente habéis estado atentas porque este es el origen del Día del Orgullo. España fue el 4º país del mundo en permitir el matrimonio homosexual en 2000, con @Zapatero. ¿Quién fue el primero? ¿Sudáfrica? ¿Bélgica? ¿Países Bajos? ¿O Portugal? Países Bajos. Nueva Zelanda. Yo creo que ¿No es Nueva Zelanda? No, es una de estas opciones. Hombre, Jenny, hija. No me sonaba a mí, ¿no? No te sonaba. Pero igual Bélgica, pero yo digo Países Bajos también. Yo es que el matrimonio y la familia. Ay, la familia, yo Total. Entonces, como... Ahí me perdí. Sí. Bueno, pero para el que la quiera montar, pero el que quiera, déjale la opción también, Cari, hombre, que no... no podemos abolir todo en un día. No, la familia, el trabajo... Poquito a poco. Estamos llegando. Estamos trabajando en ello. Efectivamente fue Países Bajos, luego Bélgica en el 2003, Canadá en el 5 y España en el 5. No, también en el 5. Con @Zapatero. Solo faltaría reformar la ley de extranjería y lo tenemos. Peluches, ahí está. O derogarla. Samantha Hudson fue excomulgada en 2018 por el obispo de Mallorca. ¿Sabemos por qué? Sí. Ahora te toca a ti. Hombre, es mi madre drag. Claro. Que también se me olvidó decir que es un referente muy importante para mí por sacar su videoclip Soy Maricón, que fue un bopazo. Ahí la tenéis, efectivamente. Fuera de la iglesia. No, o sea, no hubo ni que enviar la típica carta de oye, quiero mi partida de nacimiento, toda la vaina. Bueno, otra fácil. ¿A quién le podemos atribuir la frase ni puta ni santa?
A la Veneno. Ahí está, hija, es que de verdad no me hacía falta ni las opciones. Que en paz descanse la mujer, ¿eh? También Paca la Piraña tiene otra frase que es: yo soy mujer polaca con el coño atrás como las vacas. Eso es. Ahí está. Bueno, por favor. Gloria Fuertes. De Gloria. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Es una Tatarkiewicz. Mi madre me ponía muchas cintas de Gloria Fuerte. Y así estás ahora en el Anda. Cariña, las cuentas de Gloria Fuertes, ¿cómo eran? Las animalitas. ¿Cuál de estas aplicaciones para ligar se inventó primero? Atención. Yo que eso no lo he usado nunca. Fuego de Vida, Scruff, Grindr o Move. El teletexto. Sí, hombre, Fuego de Vida. Claro, pasión.com. Fuego de Vida. Terra. Fuego de Vida, ¿qué es esto? Luce como evangélico. Pues Fuego de Vida fue la app que se inventó en el año 2004. ¡Wow! Tiene nombre de telenovela turca, Fuego de Vida. Es bastante chulo, Fuego de Vida. Yo no lo conocía, Sería para el ordenador, ¿no? En plan. No, bueno, no sé, aquí pone aplicación. Jabotel. Claro, era un jabotel, un poco bota mi cuerpo.com también, sí. ¿Quién fue la primera persona en popularizar Sí lo digo? Belén Esteban. Di Macarena. Belén Esteban. Ay, casi. No, Efectivamente, la reina del pueblo, ahí lo tienes. ¿En cuál de estos eventos hay más personas LGTBI por metro cuadrado? Eurovisión. Bueno, en un aforo, bueno, o sea, aquí estamos como compitiendo un poco con un aforo de un concierto de Mónica Naranjo, ¿eh? También te lo tengo que decir un poquito, pero con buena calidad. Bueno, actualmente la bandera del orgullo tiene 6 franjas de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, pero en el 78 la primera bandera contaba con 8 franjas. ¿Qué otros 2 colores tenía? Rosa. Marrón y rosa, rosa y turquesa, dorado y gris, turquesa y marrón. Rosa y turquesa. Real. Blanco y dorado o azul y negro. Rosa y turquesa. No compito. Rosa y turquesa, puede ser. Rosa y turquesa, venga, efectivamente. Ahí lo tenemos. Lili Elbe fue la primera mujer trans que se sometió a una operación de reasignación de género. ¿En qué año fue? 54. Esta es la de la peli, ¿no? Sí, o sea, que la de la chica hicieron una peli. La chica danesa, sí. Pues en el 20, eso 30, 20 y 30, ¿no? Es comienzos. ¿A qué pronto? No hay opciones aquí. Sí hay, pero estáis locas, pero ¿cómo os podéis acordar de números? A mí me parece muy obvia esto de los números. Todo por año yo. Pero es prontísimo, ¿no? Es el 20 y Sí, pico. es que fue muy pronto. Qué fuerte. O sea, porque ya estaba el Instituto de las Ciencias Sexuales de Berlín, o sea, antes de los nazis. Dinos las opciones. No, pero me está gustando. No, o sea, esto me está pareciendo. Sí, yo creo que fue el 20-30. Antes del 33, eso seguro. Seguro. Qué fuerte. Pues en el 30, efectivamente. Ahí lo tienes. El rey de Dinamarca, de hecho, invalidó su matrimonio en el 30, pero más tarde consiguió obtener legalmente el cambio de sexo y de nombre y recibió un pasaporte donde figuraba su nueva identidad. Toma ya. ¿Para lo que cuesta ahora? O sea, impresionante. ¿Cuál de estos ha sido uno de los momentos más icónicos de televisión? Aquí ya tenemos que apuntar al vídeo. Tú y yo, Chelo. Por favor, lanzadlo. Y te quiero. Y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche de amor. ¡Ole! ¡Ay, Dios mío, Chelo! Es mi todo. Joder, que es que se ha levantado Chelo y yo también un poco, en verdad. Bueno, tenemos otro por aquí también. Ay, a ver. Esto ya es de mi época, ¿eh? Wow. ¡Ay, mamá! Claro. ¡Adiós! Sapos son los reales. Ahí estamos, ahí lo tienes. Bueno, esto es bastante icónico. Y tengo otro por aquí también. Muy noventero. Soy homosexual, lo soy. ¿Entiendes? Si soy transexual, lo soy. No tengo por qué negarlo. Ahí lo tienes, Mississippi, Con la mamá al lado. Hay que elegir. A comerla. ¿El más icónico? El más icónico. Uf, Hombre, para mí, a ver, es que lo de Rey. Chelo es todo. Total. Sí, Bárbara Chelo. Rey. Sí, yo creo. Chelo corrió para que nosotros pudiéramos caminar. Totalmente. Y corrió, pero Y con corrió, sprint, vamos, la tía. corrió, Hostia. Inventó el patinete eléctrico para que pudiéramos. Y ahora Victoria Patin Piti.
Hostia. Ha tomado el relevo. Ahora Patín Piti ha tomado el relevo. Bueno, todas son correctas, ¿no? Yo creo que todas nos vale. Claro. ¿Quién fue la primera folclórica en declararse pro-gay? La Jurado. La Jurado. La Jurado, ¿no? Sí. Yo soy pro-gay. María del Monte. Efectivamente. Bueno, dicho lo cual, ahora nos toca que Raki Ripper pues, nos deleite con unos algos, hija. Con un algo, ¿Te animas? pecho, ¿Te vas venga. ahí? Hombre, bueno, te Claro animas, que ¿no? Que es que para eso se ha montado. Para eso se ha montado, ¿no? Es que no te puedo decir otra cosa, cariño. Oye, Bueno. pues un aplauso para la Raki. ¡Ole la Raki! Claro. Claro, ahora mientras se monta esto para Que nos traiga más Jagger, ¿no? Anda, ¿que quieres Jagger? No, me cago encima. Oye, como mira, mientras que se monta esto, que yo sé que ahora como un poquito de holgorio, vamos a hacer una recapitulación, si os parece bien. ¿Seguimos en directo? Hombre, están en directo hasta dentro de una hora, querida. Vale. Menos mal. Menos mal, que me he Jenny, sí, Cari, que yo se te salía ya por la boca cualquier cosa. Que vamos a hacer una pequeña rondeta final. Reivindicaciones, alguna cosita que se nos haya quedado por decir, que hay mucho. Tened en cuenta que ahora tenemos otro bloque de trabajo, migrantes, discapacidad y deporte. Y en este primera, bueno, pues queríamos aproximar un poco el tema. Es complejo, somos muchos, yo lo sé, pero queremos un mensajito bonito. ¿Quieres empezar tú? Yo, por la parte que me toca, quiero reivindicar que haya más... que las drags puedan ocupar más espacios, que no sea solo que nos llamen solo para el orgullo o para que podemos tocar muchas disciplinas, sino por el hecho de ser drag solo podemos pues hacer un lip sync, que nos lleven para, yo qué sé, por ejemplo tenemos a la Carvento, que tiene su carrera de danza, que es bailarín, y solo se le lleva a sitios de drags, y no es así. Puede ser drag y actuar con Lola Flores, iba a decir, pero igual es un poco difícil. Pero, bueno. Sí, bueno, que tú tienes tu espacio. Exacto. Y que reivindiquemos más espacio y más visibilidad. Exacto, que vayamos a más sitios. Ah, por eso que sí, claro. Total. Ira. Pues yo, por un lado, creo que es necesario decirlo, ¿no? Siempre ha estado en nuestra memoria transfeminista una crítica a todas las fronteras. Por supuesto, también el cierre de los CIES. Y quería traer también la frase de una compañera, que es la activista Itzi Guerra, que recuerda que todas las opresiones han sido consideradas en algún momento de la historia una discapacidad. Y por último, pues frente a lo que dicen algunos feminismos transexcluyentes o esencialistas de la masculinidad, yo sí que quería decir que al final la autodeterminación de las personas trans, todas, también menores no binarias y migrantes, no abre sino una posibilidad de ruptura con esa máquina de repetición de identidades, hombre, mujer, y que en definitiva nos permite ser más libres. ¡Ole! ¡Madre! Esto la chapa de internet. ¡Qué listas, hija, de verdad! O sea, ¡qué barbaridad! La Charlie. Pues la Charlie necesita acabar diciendo que hace mucha falta que se reconozca ya la situación del chemsex como una problemática de salud pública. Hay un maricón suicidándose a la semana solo en la ciudad de Madrid. El gobierno tiene que hacer algo ya y enfrentar esto como realmente un problema de salud pública y no volver al estigma y a la lacra que fueron los 90 cuando dejaron morir a toda la comunidad. Así que, por favor, más ayudas, más comunidad, más denuncia, por supuesto, más sexo, más orgías, pero siempre denunciando que hace falta muchísima ayuda para que toda esta peña esté cubierta, esté contenta y estemos todas muy guay. Absolutamente. Muy bien. Bien, sí, claro. ¿Dónde tengo una cámara? ¿Dónde? Una cámara para Una Genesis, cámara. compañeros, por aquí. ¿Puedo decirle algo por directamente a la aquí. cámara? Sí, claro, mira, ya está, la tenemos ahí. TERFs. ¡Anda! ¿Puedo decir una última cosa? Es una frase. ¿Dónde está? No, pues claro que quería, como lo pone en la camiseta, yo quería cerrar con que me cuidan mis amigues y no la policía. Niñas, antes de ir al calabozo, me gustaría, por favor, un fuerte Besito en el aplauso, calabozo. claro que sí, para Raki Ripper, por favor. ¡Brava, guapa!
If you wanna look at me, corre que estoy muy mona. If you wanna stay with me, pues no me dejes sola. Quiero que me mires aunque... todo el mundo. No me dejes sola ahora. Ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un toque amarguito tiene de sabor tu boca. Te pone agresivo, baby, you're a fucking. Te gustan mis besos porque sabes que soy loca. Quieres de mí, yeah, yeah. I've been waiting for this. No te voy a compartir. Bring me in. Estoy cayendo por ti. En la discoteca, sabes, me provocas. Te mueres de celos cuando otros me tocan. Te has comprado mucha ropa. Tapas caras. VIP, bebé, eso no me impresiona. Solo quiero respirar cerca tu aroma. Solo lo que es imposible me impresiona. Ya que no puedo tenerte, Soy un premio pa' ti, tú eres premio pa' mí. Eso nos pone a 1000, búscame por aquí. I've been waiting for this, no te voy a compartir. Bring me in, estoy cayendo por ti. En la discoteca, sabes, me provocas. Te mueres de celos cuando otros me tocan. Te has comprado mucha ropa. Tapas cara. Yeah. VIP, bebé, eso no me impresiona. Solo quiero respirar cerca tu aroma. Solo lo que es imposible me impresiona. Ya que no puedo tenerte, baby, me impresiona. Gracias. Oye, bravísima, bravísima la Raki. Bueno, especial. A mí es que todas estas cosas... Y además es que ha sido como un poco un show privado. O sea, me estaba mirando a mí. Raki, que ha sido muy bonito este momento, O sea, ha sido muy íntimo para ti y para mí, Beautiful. Hemos vivido una noche de amor, o sea... hemos vivido una noche de amor total. Y nos disponemos ya a hablar de esas brechas de desigualdad en el colectivo en campos como pues el trabajo, la nacionalidad... uy, se nos ha caído por ahí un LED. Hija, ¿qué le hacemos? El trabajo, la nacionalidad y la situación legal, la discapacidad, el deporte y otras luchas a las que se tiene que enfrentar la comunidad LGTB. Bueno, para ello nos hemos rodeado de una mesa fantástica como siempre, queridas. Ahora le toca a Mercedes López, graduada en Filosofía, Política y Economía, y también estuvo en el programa con nosotros de Cristianismo. Y repites, ¿qué tal, Mercedes, querida? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vengo con todas mis personalidades, primero como cristiana y ahora como lesbiana, gracias a Dios. Gracias a Dios, claro, hombre, siempre. Lesbiana, cristiana, me encanta que además puedan rimar estas cosas. Y todo lo que rima es verdad, ojo. Todo lo que rima es verdad, exacto. Joder, iba a decir otra cosa de Audiencia Nacional, chicas, es que siempre me obligáis. En fin. Bueno, continuamos. Rodrigo García, él es editor, escritor y también pues performer. Nos ha guardado un huequito, porque sabíamos que andabas liado. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, asustada y decidida. ¿Por qué asustada, cariñe? Que estamos aquí tan a gusto todas en casa. Claro, claro. Es que impones mucho. ¿Yo qué? ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué? ¿Es por el brillo? Pues sí, por el brillo. Es por el brillo, porque parezco como un wizard. En plan de... ¿Qué es un wizard? No lo sé, como un duendecillo, ¿no? Como una brujilla. Muy Grinch, ¿no? Muy un poco brujita. Grinch. Sí. Pero bien, ¿no? Está bonita. Sí, muy de orgullo. Ya, hija, yo qué sé. Es que también pues gay gay rights, hago mi labor como drag. Mi nombre de drag sindicalista, ya lo sabéis todas, claro que sí. Daniela Requena, ella es influencer, periodista y tiktoker. Y muchas cosas más. Bueno, dinos, amplía. No, yo soy como la pócima de las supernenas, ¿os acordáis que terminaba con y muchas cosas más? Pues así y muchas cosas más. Y muchas cosas bonitas. Bonitas, por supuesto, y con puntos suspensivos. Oye, Daniela, pero no, amplía este link. Bueno, acabo de escribir mi primer libro. Mamá, soy mujer. Mamá, soy mujer, vamos. Que hay cuentos salseos, de todos, hay cuento de todo. Nos gusta un poquito de literatura LGTB, o sea que apúntatelo. Apúntatelo. Claro, Harry Potter, la lectura definitiva. Oye, ¿cómo estás, querida? Muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Para debatir, para hablar, para pasarlo bien, para todo lo que surja, ¿no? Lo que queramos. Está
guapísima, eso también te lo tengo que decir. Hija Estamos mía. todas guapísimas. Estamos bastante, sí, estamos... Bueno, es que tenemos un equipo de maquilladores y de peluqueros. Ah, cariño, que poco se dice a la Raúl y a la Isma. O sea, Raúl me está mirando, no puedo más. O sea, esta persona está ya pues pidiendo ya la defunción, ¿sabes? Prácticamente. Y para cerrar esta mesa de ensueños, Samantha Hudson, la The One and Only, ¿qué quieres más que te diga? Nada. Performer, risotas, etcétera. rubia, Sí. rubia natural, ¿qué te digo? Yo qué sé. No lo sé, la verdad. Yo es que... ¿Eres gym trainer también ahora o no? ¿Por? No lo sé, pregunto, porque por añadir cosas. Hasta encomiable, sí. lista, sí. La verdad, un amplio etcétera. Un amplio etcétera. Sí, nunca sé por qué decantarme, las colecciono como la Barbie. Está muy bien eso. ¿Sabes? La Pero Barbie bueno. comunista, también te voy a llamar. El otro día dijeron en lo del Ministerio de Igualdad, los reconocimientos, transformista podemita. Ah, bueno. Pero era para Rodrigo Cuevas, entonces me decepcionó un montón. ¡Joder! Ya, yo quería ese título, la verdad. Engendro posmoderno, está muy bien. Estás trabajando mucho estos días. Chica woke, estoy hasta el coño. Necesitas descansar, no pasa nada, ¿eh? No lo sé. No pasa nada por estar mal, te digo estas frases quieres, cariña. Thank you, qué claro. guapa. Qué bien, Yo pero te- qué yo- miedo ese socorro. verde. ¿Por qué miedo el verde? Y dejaos de meter por con este verde, o sea, que os den por culo, ya está bien. A ver... Vamos a esto. Estamos hablando hemos hablado ya, pues efectivamente, de orgullo crítico, regularización ya. Y yo quiero, pues, iniciar esta pequeña conversación con que, bueno, pues no sé si pensáis que la comunidad LGTB peca de ser blanca y eurocentrista un poco. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser más inclusivos entonces? Invitando a alguien, por ejemplo. Invitando a alguien, ahí Que tenemos. sea- A ver, se han tocado puertas, se han tocado puertas. No todo el mundo está disponible todo el rato. Que nosotros también intentamos aquí. Yo sí que tengo que hacer un agradecimiento siempre a nuestra labor de guión y producción. Pero bueno, pues estos días son días complejos. Pero tienes toda razón. Es una movida que nos pasa mucho a las blancas, que es, ay no, pero es que yo lo he intentado, yo he preguntado y me han dicho que no. Bueno, a lo mejor tenemos que pensar por qué nuestros espacios no quieren habitarlos, por qué no los hacemos espacios lo suficientemente inclusivos y abiertos como para que quieran estar. Absolutamente. ¿A qué problemas pensáis que se enfrenta la comunidad LGTBI racializada? Pues para empezar, por ejemplo, para pedir asilo sexual en España, las condiciones que tienes una vez lo pides, no puedes trabajar, te pagan un dinero muy pequeño, convives durante muchos meses con personas de todas partes del mundo que han solicitado asilo en una misma habitación, que no tienen por qué ver contigo, o sea, tener que ver nada contigo, y me parece una situación bastante denigrante, ¿no?, para tú pedir asilo sexual de forma explícita, de forma, yo creo, más implícita. Hay mucha gente hispanoamericana que viene bueno, pues a España tenemos como un paternalismo por qué la gente migra, generalmente lo asociamos a una situación económica, pero hay mucha gente que migra por situaciones sexuales. Y es gente que no tiene un apoyo después por nuestra parte, creo, o sea, ni tiene una solidaridad. Y bueno, creo que es uno de los puntos más importantes. ¿Hay asociaciones que están ayudando a que sea más amable la situación de estas Kif, personas? por ejemplo. Kif Kif. Vale, apuntamos todo esto porque sí que dentro de lo que podamos echar aquí un cable diciendo referencias y tal, perdonadme Sí. porque soy una paleta, o sea, lo siento de corazón. Y con esto me gustaría también un poco mencionar, has dicho tú que efectivamente siempre se asocian estas cuestiones a un problema económico, pero ¿hay una falta de conciencia de clase dentro del colectivo? Dentro del colectivo, pues... Yo creo que hay una falta de conciencia de clase en general, ¿sabes? Y dentro del colectivo, pues tal vez la gente que somos blancas, que sí que contamos con ese privilegio de la ciudadanía, ¿no?, que es otra cosa que es como un estado del bienestar del que se hace mucho alarde, pero claro, al final todas las decisiones, las reformas políticas que se toman, es cierto que nos afectan y nos repercuten positivamente solo a unas pocas, ¿no? Y luego, pues, si puedes generar dinero o se te puede capitalizar de alguna manera, y yo me incluyo en eso, pues eres bienvenida en el colectivo. Si eres una pobre muerta de hambre, pues adiós, muy buenas. Daniela. Sí, bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Samantha, pero también creo, llamadme optimista, que vamos por el buen camino de evolucionar y de poco a poco incluir, ¿no?, en nuestro discurso y en nuestras políticas a toda la diversidad dentro del colectivo y también fuera. Quiero decir que al final es que yo creo que ya no tendrían que haber ni colectivos. Creo que lo más sensato, igual es un poco utópico,
es que solo hubiera un colectivo de personas, ¿no? Y que ya diera igual la orientación sexual o la identidad de género. Insisto, llamadme optimista. No lo sé. ¿A eso tenemos que aspirar? Sí, tenéis que invitar a Tamara Falcó a esta mesa. Oye, pues a mí me encantaría tener un debate así con ella. Ella tiene un punto que... Esta nos dijo que no también. Vaya, por Dios. Fíjate. Vaya, claro. Bueno, cuanto menos un trasvase en los discursos, no solamente que la comunidad LGBT tomemos el discurso de la conciencia de clase, sino que también los colectivos obreros nos acojan a nosotras, porque hace unos días veíamos ya los carteles de Frente Obrero. Efectivamente. Que lo han utilizado Vox luego para hacer... Ay, Dios mío, qué mezclas. Yo creo que los obreros no son Frente Obrero, que es importante señalarlo. Bien, bien. Los obreros y las obreras somos todas las personas que trabajamos de lunes a viernes por un sueldo de mierda y madrugamos mucho. A mí creo que falta, como decía Samantha, como un punto de politización muy importante y aprender como de la historia de la lucha sindical, donde, por ejemplo, se iban a las fábricas a enseñar a la gente, no hace falta tener un graduado en filosofía y políticas. José Manuel, deja de decir nosotras, estás hablando tú solo, tu yaya puede aprender perfectamente a entender la ley trans, de hecho seguramente lo entiende mejor que tú, sin una carrera en la UCM. Y creo que es muy importante esa lucha y esa relación con la politización, la verdad. Me parece muy interesante y yo creo que a lo mejor también hay personas que nos están viendo que les ayudaría a entender o aterrizar ciertas cosas partiendo de la base de, pues a lo mejor si os apetece contar alguna historia, cómo salisteis vosotros del armario. Sé que es un cambio así como un poco drástico, pero bueno, yo creo que tiene también mucho que ver con vuestra historia personal y que invite a... Si me permites, yo es que estoy tan cansada del tema salir del armario. Para mí es algo que tendríamos que erradicar y que, por ejemplo, se está aplaudiendo mucho el acto que tuvo María del Monte con salir del armario, que, vale, sí, es un acto de valentía y no le voy a tirar piedras, pero creo que no rema a favor de la igualdad del colectivo LGTBI, de lo que reclamamos, ¿no? El colectivo LGTBI, porque para mí hubiera sido pues más sensato que ella directamente se hubiera ido con su novia a la playa o a donde sea, le hubiera plantado un morreo y lo hubieran pillado unos paparazzis o quien fuera, ¿no? Porque yo no veo a la gente heterosexual que sale del armario. Entonces, en el momento que María del Monte o Pablo Alborán se suben a un escenario o hacen un vídeo para salir del armario, estamos remando en contra de la igualdad que reclamamos el colectivo LGTBI. Creo. Yo creo que es un momento personal de cada una, ¿no? Y al final, pues yo, por ejemplo, no tuve la necesidad de hacerlo. De hecho, yo salí porque me echaron de una discoteca por puto bujarra. Y ¿se puede decir eso aquí? Bueno, ya lo has dicho. Bueno, en fin, por maldito mariquita. Y le dije, mamá, me han echado a la discoteca por gay, ¿te lo puedes creer? No sé qué. Y me dijo, ¿pero eres gay? Y yo le dije, tú eres tonta del culo. Claro, yo creo que su pregunta podía tener unos ciertos matices futuristas, incluso de oráculo de, ¿pero tú eres gay? Que es una pregunta que ahora he respondido y la respuesta es no. Entonces, la mayor mentira que me he contado mismo es que soy un chico gay cisgénero. Pero bueno, ese es otro caso. Pero sí que es verdad que es algo personal de cada una y a lo mejor todo el entorno ya lo sabe y es consciente, pero tú necesitas de alguna manera expurgarte y redimirte y contarlo, no porque la gente necesite saberlo, tus amigas ya saben que eres mariquita, seguramente, pero necesitas ser honesta con los demás para serlo contigo misma, porque hasta que no hay una repercusión en tu entorno, hasta que no empiezas a ver que la gente es consciente de lo que está en tu cabeza, de tus sentimientos y de tu realidad, es como si no existiera. A veces es así, la realidad es un delirio colectivo y hasta que la gente no empieza a tener el mismo sistema cognitivo, no empieza a operar con los mismos códigos, parece que simplemente es un problema tuyo. A mí lo de Pablo Alborán, la verdad, se le echaron encima y me pareció una desfachatez, porque y además mucha gente hace eso como de, no, claro, es que él ahora viene aquí a salir del armario y siempre ha estado en la sombra con lo que hemos sufrido nosotras. Creo que es peligroso también hacer un alarde del sufrimiento y convertirlo en un estandarte, porque la identidad no tiene que ir relacionada a unas experiencias traumáticas y sobre todo también entender que es muy traumático estar armariada y muy traumático tener que renegar de tu identidad, de tu sexualidad, o porque no te aceptas a ti misma o porque formas parte de una industria en la que seguramente tenga una repercusión, porque eso es así. Yo soy un artista LGBT y me llaman por travesti, pero a Pablo Alborán no le llaman por maricón a cantar, ¿sabes? Y no sé si ha tenido alguna consecuencia. Yo espero que las señoras que le escuchan, entre ellas mi tía Alicia, entiendan pues que es mariquita el pobre y que está bien serlo, ¿no? Pero también entiendes... Y como decía él en el vídeo, y no
pasa nada. No pasa nada, exacto. Con María del Monte, pues no sé, también me gustaría ver a quién vota. Bueno, a lo mejor esa política, como todas las artistas. Efectivamente, ni blanco ni negro, ni dulce ni salado. A ver, nos apetece. Rodrigo. Mi salida fue pues gracias al capitalismo, a un anuncio de Coca-Cola. Con mi familia al menos. Fue horroroso y bastante traumático, pero yo quería señalar que realmente que nos llaman marica antes de saberlo, muchas veces, a la gente con pluma o bollera. Y entonces la constitución de la identidad es un poco extraña, ¿no? Porque esa forma de la llamada, antes de que tú tener que salir de ningún lugar, ¿no? Se espera que salgas y demás. Y bueno, estoy como un poco entre medias, ¿no? Hay como, me gustaría como señalar que puedes nacer como núcleos muy conservadores y que ser queer es como el vino, mejora con los años, se pueden pactar cosas con las familias, es importante, muchas veces hay familias insoportables con las que no hay nada que pactar, pero también como que creo que hay que mandar un mensaje conciliador, ¿no? Que la gente puede entenderte a través de tu salida, tú tienes que luchar por tu espacio de manera determinada, ¿no? Para la peña joven que lo esté viendo, y creo que eso es fundamental, vamos. O sea, la comunicación familiar o la comunicación de tu entorno más próximo. O sea, no todo el mundo tiene el privilegio también de tener unas familias estructuradas, correctas, claro. Y por eso también yo desde aquí aprovecho, como siempre, hacer una pequeña mención a bueno, pues, la necesidad de educación sexual integral en las aulas públicas, porque al final son las personas con menos recursos, precisamente de la interseccionalidad que se ha venido hablando, que atraviesan todo, o sea, atraviesan todo. O sea, no tengo tiempo para contártelo, estoy trabajando todo el día para darte un nugget, al final de la tarde tus problemas me importan una mierda, y si yo no tengo un soporte emocional en las aulas o de un entorno, o sea, de un entorno pues, de compañeros o por parte del equipo docente, joder, qué movida, ¿no? Y también las redes queer que se hacen, ¿no? Yo me llevo de mi amiga Clara del instituto, que era la primera bollera visible que conocí, ¿no? Y esa importancia de poder admirar a una persona y demás, totalmente. No solo como a iconos famosos, ¿no? Totalmente, totalmente. Mercedes. Bueno, yo aquí no me quiero poner muy filosófica, pero me ha hecho gracia, me ha parecido curioso que la pregunta la has hecho en pasado. ¿Cuándo salisteis? Como si no tuviéramos que salir diariamente del armario. Total. Y sobre todo, cuanto más cis-passing, cuanto más straight-passing tienes, más violentada te ves a tener que hacerlo constantemente. Sí, bueno, me refería a la primera vez. No, perdón, no, claro, por supuesto. O sea, no paro de errar, chicos, lo siento, perdonamos. No, pero para mí siempre, o sea, ya desde el principio fue un proceso gradual. Yo lo conté la última vez que vine. Salí la primera vez en el colegio porque ahí tuve un espacio seguro, que es raro, en el colegio, con los curas, con mis amigas de allí, y en casa tardé 4 años más en salir, porque me había pautado ciertas cosas. Yo cuando salga de casa tengo que sentir un espacio seguro, ya no tengo que vivir allí por lo que pueda pasar. Tengo que estar con una pareja estable para que mi familia se lo pueda tomar en serio. Y luego, pues cada día, cada vez que sales a una discoteca, cuando te vas de Erasmus, cuando conoces amigas nuevas, es otra vez y otra vez seguir saliendo del armario y enfrentarte a los típicos comentarios de tía, pero si no pareces lesbiana, ¿tú estás segura? ¿No lo has probado? Es curioso lo que decías de tener una pareja estable para que lo acepten, porque muchas veces necesitas de esa participación del orden establecido, de la normatividad, o de alguna manera a mí me ha pasado que en cuanto he empezado a tener éxito laboral y a ganar dinero, que la gente venía, mis padres veían que venía a verme gente, lo han entendido mucho mejor. Rapidito, ¿no? También les entiendo, pobres, sí. ¿No? Porque al final, pues... Vale, que tu hijo es gay es una cosa, pero que te excomulguen con 16 años y de repente decir soy Samantha Hudson, ir en bragas por la calle, pues son de Castilla y León, tampoco les voy a pedir peras al olmo. Y al final era un trago, entonces claro, pensar, te expones a violencia, no sé qué, que luego da igual, o sea, la gente que pegan palizas va con un pitillo, una camisetita y tal, y van normativas y van... tal cual, o sea, no es la mayor travesti tampoco, pero tienen esos miedos y al final ver que de alguna manera participas de esas dinámicas, que la gente te acepta y sobre todo que el sistema te acepta, pues les relaja, pero eso también es muy violento, ¿no? Porque al final se te exige acomodarte a unos moldes y a unos estándares para poder existir, y en realidad debería ser al revés, deberíamos destrozar esos estándares y esos moldes y simplemente permitir existir, claro. que existiera de maneras muy diversas, que no necesitaras de cumplir con el dogma del sagrado matrimonio, de la pareja monógama, estable, ¿sabes? Sí. Que no tengamos que reproducir los modelos cis heterosexuales normativos para que se nos conceda y se nos tolere, que nos respete. Ah, muy bien, muy bien.
sea, es que sin una coma, hija, no te pillas ni una respiración de todo esto. Vamos al mundo... Es que eres muy fuerte tú, eres muy fuerte. Estoy disociando. Estás disociando totalmente, pero porque trabajas mucho, ya está. No, o sea, abolición del trabajo ya, siempre aprovechamos para pedirla, pero importante. Mientras necesitemos pagarnos el tofu, yo no sé qué está pasando por ahí detrás, hay gente, pues sencillamente, aboliendo el trabajo, efectivamente. Vamos a hablar de ello. Las personas trans... un dato que ya hemos mencionado en muchas ocasiones aquí en Place, son las que peor situación laboral tienen, con un 80% de paro. ¿A qué creéis que se deben estas cifras? Pues a que la sociedad no acepta, es decir, la sociedad lo que no acepta es que parezcas trans, pero sí que te acepta como trans, ¿no? Ahí viene el problema. Es decir, una chica o un chico trans que tengan un cispassing elevado no van a tener ningún problema en trabajar, no sé, en Mercadona, el Corte Inglés, en Zara, en cualquier gran empresa que quiera hacer publicidad. Pero el problema viene cuando una persona no tiene ese cispassing, cuando no es como, pues socialmente se conoce como mujer o como hombre. Ahí es donde viene la discriminación. Por eso es tan importante, bueno, que también soy política, ojo, que antes no lo he dicho, pero también soy política. Yo como política me encantaría poder instaurar un cupo laboral trans siguiendo el ejemplo de Argentina. Es decir, que un pequeño porcentaje en función del número de empleados de cada empresa pues se destine a las personas trans para que no haya esa discriminación. Para que a la fuerza hayan personas que no tengan cispassing trans, no, perdón, me he liado, perdón, personas trans que no tengan cispassing, que sean visibles y pues una vez sean visibles se normalice. Dentro de todo esto que estás diciendo también, ¿cómo se puede impedir o controlar el acoso y el rechazo dentro de las propias empresas? Porque, claro, también muchas de las cuestiones son, sí, venga, ok, estás dentro, recursos humanos, perdemos la pista y ya dentro de estas multinacionales no hay forma a lo mejor de romper ciertos techos o ciertas situaciones que pasan de acoso laboral. Pues penalizando, ¿no? Yo creo que no se permite... Una ley que insista, ¿no? Es que ya no hace falta ni que sea una ley política, sino dentro de la empresa que se establezcan unas normas, pues que no se permita el bullying, pues ni por raza, ni por orientación, ni por nada, o sea que... Vamos, yo creo que eso ya yo creo que esas normas ya se establecen dentro de las empresas. Hombre, un sindicato, hay un moving clásico que está, o sea, que si tú te vas al SMAC a denunciar algo, o sea, al servicio de mediación, arbitraje y conciliación de tu comunidad autónoma, porque evidentemente esté recibiendo moving por parte de un compañero y la empresa no esté haciendo nada, es susceptible de sanción. Claro. O sea, eso es una realidad, pero hay situaciones que tienen que ser singularmente o especialmente perseguidas, ¿no? O sea, quiero decirte, ya pasa un poco como con las agresiones, o sea, cuántas agresiones se denuncian y cuántas agresiones de esas son verdaderamente investigadas, verdaderamente perseguidas, ¿no? Que se pongan de manifiesto al final, bueno, pues ciertas cosas, ¿no? Porque al final si luego después te dicen denuncia y no ocurre nada, la gente... Bueno, al final es que las personas que se encargan de ejecutar esas leyes, ¿no? De hacer esa vigilancia, yo creo que están, muy poco informadas, muy poco solidarizadas con estos temas, seguramente no conozcan a nadie trans, entonces hace una tontería, pero al final conectar con esas experiencias de manera particular que estén en tu entorno te ayuda a empatizar, porque la gente empatiza pues como mi madre. Mi hijo es travesti, pues ahora cuando veo una travesti la voy a entender más, ¿sabes? Pero si hubiera tenido 2 hijos heterosexuales, seguramente jamás hubiera llegado a entender el conflicto trans, ni el no binarismo, ni todas estas cuestiones que yo planteo en todas mis entrevistas, que se ve a rajatabla. Entonces, no sé, o sea, está bien que haya leyes, pero también ¿quién las ejecuta? ¿Quiénes son los fiscales? Sí, bueno, los jueces claro, y qué formación tienen, o sea, al final es todo sistémico, ¿no? O sea, es un poco lo que estamos viniendo a decir. Dentro del colectivo, ¿diríais que hay más tolerancia, comillas muy amplias, hacia gays y lesbianas que hacia otras letras dentro del colectivo? Sí, sin duda. O sea, yo creo que además esto es una escala que he pensado muchísimas veces. En la cúspide están los hombres gays, si son blancos y ricos mejor todavía, que son los que quieren en el orgullo oficial ahora estos días el MADO. Después, yo creo que vendrían quizás las mujeres bisexuales simplemente por una cuestión numérica de estar más visibilizadas, después las mujeres lesbianas, después los hombres bisexuales y después todo lo demás que queda en el olvido constantemente, las trans, migrantes, NB, etcétera. Dentro de... has mencionado las personas bisexuales. ¿Creéis que las personas bisexuales se enfrentan también a una discriminación específica? Por supuesto, por supuesto.
Además, cada vez es que es como que está más el debate, o sea, en plan de no seas bífoba, no sé qué, no sé cuántos, y yo digo, ojo, porque es verdad que ha habido como un ejercicio durante muchos años de, bueno, pues de hacer una narrativa colectiva, una narrativa común por parte de personas que no formamos parte del colectivo, de decir, no, estas personas mantienen relaciones sexuales así, estas personas hacen esto, y al final no se ha compuesto nunca la narrativa desde la bisexualidad, ¿no? Con una visibilidad correcta, Rodrigo. Yo creo como que se dice muy a la ligera que tener passing es un privilegio, que para muchas cosas lo es, pero creo que también genera elementos muy dolorosos en mucha gente y pasa mucho, creo que en el colectivo bisexual, sobre todo porque hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, las mujeres bisexuales entran dentro de la mirada pornográfica heterosexual del hombre, que considera que hacer un trío con dos mujeres, que considera que tener sexo entre mujeres es algo observable, etcétera. Sin embargo, y que eso genera una serie de problemas, por ejemplo, que muchas mujeres bisexuales pueden tener sexo con mujeres, pero no se imaginan llevando a una mujer a casa, generando una biografía, compartiendo una vida con una mujer, ¿no? Y es o sea, que tú no puedas imaginar una biografía con alguien porque haya unas estructuras que no te lo permitan, es bastante problemático. A los hombres les pasa otra cuestión, yo creo, bisexuales, que es que precisamente no quieren perder un privilegio de regulación cultural, que es tener un passing de hombre cis, por lo tanto la mayoría de sus deseos se quedan en deseos que no se pueden accionar, ¿no? A mí siempre me tocan por las noches los heteroperos, no sé por qué, y aparecen por todas partes los heteroperos y es siempre la misma historia, ¿no? Y creo que es una historia dolorosa. Si tú no puedes vivir tu sexualidad de una forma visible, no sé, no quiero utilizar la palabra natural, tranquila, o sea, sin ninguna problemática, pues a mí me parece que hay un sufrimiento detrás, ¿no? Yeah. Es muy fuerte la de bisexuales armariados que hay, que son esos heterosperos, ¿no? Heteros curiosos, o gente que de repente se emborracha y le gusta un travesti, o una chica no binaria, porque es como, bueno, estoy probando un pene, pero tampoco es un hombre, es más una mujer, ¿no? Yo desde que soy así, es con las únicas personas con las que ligo, pero luego también reniegan de esa sexualidad, y yo lo pienso y digo, al final, claro, es más probable, tampoco es una estadística, pero yo creo que las chicas y los gays en general, las personas LGBT como LGBT, ¿no? Arquetipo. Siempre tenemos mejores entornos de cuidados, estamos mejor relacionadas, pues la que ha sufrido una agresión sexual conoce a una amiga que le ha pasado lo mismo, o esa amiga tiene una amiga que tal, entonces ya si tienes una duda, un conflicto con tu sexualidad, es posible que una persona de tu entorno haya pasado lo mismo, tienes más confianza para decírselo, sabes que va a haber una red de apoyos detrás, que a lo mejor no saben cómo gestionar la situación de una manera concreta, pero sí que por lo menos van a escucharte y van a entenderte. Pero yo pienso en la cantidad de hombres que son bisexuales y que tienen un entorno puramente normativo de heterosexual unga, que ven continuamente ataques homófobos, machistadas, comentarios sexistas a su alrededor, y que de repente notan que pues tienen atracción por hombres y mujeres y etcétera. Y claro, ¿cómo sales del armario en ese sentido? ¿Cómo puedes expresar, aunque siquiera un atisbo de duda con tus amigos? Porque sabes que, aunque no lo sean de manera contundente y estén así, ya te van a tratar de manera distinta en el vestuario, van a tener una mirada crítica, te van a mirar con otros ojos, con prejuicios, sabes que va a haber un rumor, que se van a reír de ti. Entonces creo que es muy difícil también ser un hombre bisexual. Si eres un hombre bisexual majísimo, tal, con tus amigos maricones, tus chicas, tal, yo creo que el entorno es distinto, pero hay muchos hombres bisexuales que, por desgracia, todos sus amigos son twitchers, forofos del fútbol, ¿no? El chocas para aquí, el chocas para allá, la velada del año. Y claro, ponte tú a decirles, oye, mira, que me gustan los chicos. O mira, es que me ha acostado con una persona no binaria. Van a decir, nena, adeu. Mr. Jagger, ¿dónde está? ¿Sabes? Pobre Mr. Jagger, que él es muy pobre Mr. Jagger y pobres otros muchos. Pobres otros muchos, porque efectivamente... a mí lo que me parece es un poco traumático todo lo que estás describiendo, porque yo he vivido precisamente como Mariliendro / oficial, pues toda la salida de armario de amigos míos de forma absolutamente traumática, en lugares oscuros, quedadas por páginas web rarísimas, que no lo contasen hasta muchos años después, y eso es lo que yo creo que entre todos tenemos como un poco que levantar la mano y decir, oye, generemos unos entornos y unos espacios seguros para que no se acerquen personas tóxicas, aprovechadas, que también las hay dentro del colectivo, queridos, es que esto es así, y que no sea una cosa nociva, ¿no?
¿no? O sea, que al final tú puedas vivir tu sexualidad y tu propia experiencia desde la forma más amable, como has dicho antes. Dicho lo cual, pues tenemos preparado un bidete de Grey Trash al efecto. Un momento que me está... pues es tu actuación y el vídeo de Grey Trash, entonces no sé si lo vamos a poner o no, pero te tenemos que despedir para que te vayas a preparar, si te parece bien. Claro, nos faltaba un juego, nos faltaban cosas, no sé. ¿No hay juego? No hay juego. Joder. Te has quedado... No nos da tiempo, pero tenía yo aquí una cosa maravillosa, no podéis hacerme un test. Heterazo, joder, pero heterazo. Ay, me cago en la mar. Ya, cariño, ¿qué hacemos? Cachis. Pues nada, peluche, vete tú a preparar ahí, haznos un algo, haznos una performance, subidme bien la música, que se oiga bien aquí también en la sala, por favor. Y te vas tristísima, sin hacer... Te lo hago luego, peluche, no te preocupes, que quería ella su test. Es que vamos pasados de tiempo, yo qué sé. Mira cómo van para allá. Ay, madre, los mejores. Siempre un aplauso para todos. Los profesionales, hombre, todos los profesionales y las profesionales que acompañan a los artistas, que eso siempre es de valorar, no solamente, pues por supuesto los bailarines, bailarinas, sino todos los backliners, los técnicos, las técnicas, que haya más técnicas siempre en esos colectivos. Y dicho lo cual, mientras ella se prepara, como ha sido muy sucinto, yo quería hablar pues de deporte, quería hablar de pues luchas urgentes, entonces no sé si a lo mejor, como vamos un poquito justillos, podemos aprovechar para hacer unas pequeñas declaraciones finales. ¿Os parece? Nos parece. Sí. Venga, pues empezamos por ti, Mercedes. Pues yo siempre sigo así como el orden de las agujas del reloj, pero porque es que soy Tauro y todo lo que sea salir de esto no puedo. Te entiendo, soy Virgo. Perfecto. Bueno, yo me quedaría con dos. Una muy sencilla, que es las infancias. Para poder normalizar y para poder tener unas mejores generaciones en el futuro, tenemos que empezar por normalizar desde peques. Y luego, por otro lado, conseguir unas instituciones que estén a la altura de los movimientos sociales que sí que tenemos en las calles. O sea, que las leyes reflejen las solicitudes que estamos haciendo desde pie de calle y que eso incluya, por supuesto, como habéis dicho ya antes, a migrantes, a personas NB y a menores. Sí, señora. Bueno, la Rodrigo. Yo también soy Tauro. Ay, peluche, por eso nos llevamos bien, a lo mejor por eso ha habido una sonrisa de te faltan cosas, pero te perdono porque eres Tauro y lo sabías. Sí. Nada, yo quería recordar a la peña LGTB mayor. Qué bien, hija, de verdad. Pues sobre todo porque no tenemos estructuras de solidaridad con gente que está bastante sola, que muchas veces también ejercemos una serie de estereotipos que son un poco punitivistas con su desarrollo sexual. Es mucho más fácil a una persona indeseable marcarle un límite que a una persona deseable. Y a las personas deseables, cuando cometen abusos sexuales contra nosotros, ¿no?, o contra nuestra integridad, nos es mucho más complicado marcar ese límite o determinarlo. Y quería recordarles porque muchas personas están solas, porque tenemos que ejercer formas de relación y de comunidad distintas, ¿no?, que no pasen necesariamente por el matrimonio, para acompañar a esta gente. Y, o sea, no para acompañarla de una forma altruista porque hay que hacer un favor, sino porque tienen algo interesante que contarnos también y tenemos cosas que aprender de ellas. Súper importante las personas, es verdad, los mayores LGTB, y que haya recursos públicos para que esas personas no tengan que ir, en definitiva, dentro de toda esa estigma de soledad que han tenido que vivir y la represión que han tenido que vivir, que luego después les acaben metiendo en una residencia o en unos centros con las mismas personas que fueron sus opresores 40 años atrás. Con lo cual, pues esto es para darle una reflexión, desde luego. Daniela. Quería mandar un mensaje a todas esas nuevas generaciones del colectivo que nos están viendo y que son como esponjitas porque todo se nutren de absolutamente todo y eso es maravilloso. Son muy listas. Son muy listas, no, están súper informadas. Yo alucino porque saben muchísimas más cosas que yo, que casi que yo. O sea, bueno, en fin, no me enrollo. Que no tengan miedo a ser quienes quieren ser, que sean felices, que escojan su felicidad, porque vida solo hay una. Y sobre todo les animo a que no salgan del armario, a que directamente presenten a su pareja o se muestren como quieran ser con naturalidad y así por fin alcanzaremos esa normalización del colectivo. Pues ole que sí. Venga, vamos a dar un aplauso. Oye, unas rondas preciosas. Yo tengo que dar la gracia a todas las invitadas, invitados, invitades que nos habéis acompañado en la tarde de hoy, porque la verdad es que,
como las cosas no se pagan con dinero, se pagan con tiempo, como decía Karl Marx, que ahí tenemos a Ira, que le gustaba mucho, pues hija, esta frase va dedicada especialmente a ti. Vamos a meter un pequeño vídeo de Grey Trash y ya volvemos con nuestra perra de confianza. Hola, ¿qué tal? Bueno, como sabéis, se ha estrenado este fin de semana, esta Semana del Orgullo, la película de Buzz Lightyear, que ha generado mucha controversia y yo tampoco entiendo muy bien por qué, ¿no? Porque mucho meme antes de ver Buzz Lightyear, después, pero realmente es un beso, o sea, no hay nada más. Vamos a ir a la escena del beso directamente, si os parece. En fin, que no tiene más, ¿no? Que es un beso homosexual, un beso gay, es un poco largo, ¿no? ¿La recordáis así, la escena? Es un poco gráfico de los Sims, ¿no? A ver, es un poco larga, ¿no? No sé yo si... ¡Wow! Esto lo ha hecho Pixar, ¿sí? Soy una perra, si me pide cacahuau digo, y le muevo la colita. Perra, si me pide cacahuau digo, tírame la pelotita. Perra, si me pide cacahuau digo, y le muevo la colita. Perra, si me pide cacahuau digo, tírame la pelotita. Perra, 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 perra. Cuando me miras me pongo caliente y dejo de ser una chica inocente. Haces que saque mi lado salvaje. Cuando me pides que baje, que baje. Mira que suelo guardar el decoro, pero es que te miro y me acaloro. Vente chulapo y acércame el morro, que yo soy tu vaca y tú eres mi toro. ¿He dicho vaca? Quería decir perra, si me pide cacahuau digo, y te muevo la colita. Perra, si me pide cacahuau digo, tírame la pelotita. Perra, si me pide cacahuau digo, y te muevo la colita. Perra, si me pide cacahuau digo, tírame la pelotita. Perra, 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 perra. Como una virgen cantaba Madonna, ahora lo entiendo en primera persona. Como la rispa me siento buchona, me haces pasar de hormona a zumbona. Llevo 2 horas sintiendo sudores, pues mi entrepierna no exuda vapores. No puedo andar, sufro de temblores, mis ingles se mueven como aspersores. No se aburrido, trata a tus amigos la saga. Siento un dálmata, ellos tuyo y la Samantha. Le encanta, no aguanta. Dame ese hueso, sé travieso. Dame ese hueso, dame ese hueso, sé travieso. Ellos tuyo y la Samantha. Como Rex, una chica diferente cada día. Eso ya tú lo sabías. Una perra por la noche, otra perra por el día. Es que no nos conocía, Rex, una chica diferente. Eso te daña la mente. Me da igual que sea uno que sea 20. Vas a ver cómo se siente. Vas a ver cómo se siente. Ahora voy. Bueno, desde aquí tenemos que despedir con mucho calor, mucho cariño, desde este kilómetro cero, que es la Puerta del Sol, el culo de esta absoluta artista multidisciplinar, a la altura de por lo menos Kandinsky, tengo que decir. Daros las gracias, disfrutad de un orgullo, crítico con sentido, la lucha sigue y ni un paso atrás. ¿Qué? ¿Se escucha? Se escucha. Se oye. Consejo, esta manifestación, poneos zapato plano por si hay que correr de la policía. Un beso. ¡Ahí lo tenemos!
Adiós, chicas.